la calidad educativa no parece ser una preocupación de nuestros gobernantes y, por supuesto, de muchos interesados en seguir trabajando de cualquier manera. Daniel, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto saludarte después de un tiempo. Exactamente. A tu disposición. ¿Qué ha pasado, Daniel? Por favor, explíqueme. ¿Qué ocurrió para que en tan poco tiempo, algo que era una esperanza, porque era una esperanza y así lo percibía la población, haya regresado a un estado en el que es como si no se hubiera avanzado nada, ¿no? Bueno, yo siento tristeza y rabia. ¿Por qué? Porque aparte de los 14 juicios que he tenido hechos por rectores de universidades, tanto públicas como privadas, de los cuales el último juicio recién salía hará poco, todos fuimos testigos de la gran oposición que había de parte de las autoridades de las universidades, tanto públicas como privadas, de las autoridades, para que esta ley no saliera a luz. Desde antes de su debate ya se pagaba plata, dinero para curul vacía, por ejemplo, para que no hubieran los votos necesarios para su votación. La Fiscalía tuvo que intervenir, se ofrecía plata a los congresistas para que no acudieran a los debates. Me dejaban sin quórum en la Asamblea, ya en la Asamblea, ¿no? Ni qué hablar de las comisiones que yo tenía, como 6 miembros de la comisión que eran dueños de universidades. Pero también después de algunos años, la experiencia me dice que ninguna ley que uno quiera sacar realmente positiva para el país, como esta política pública, puede ser impuesta solamente por el Congreso. Yo tuve, algunos me criticaban mis coordinaciones que yo hacía con el Ministerio de Educación. ¿Y por qué no coordinar con el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo me podría observar la norma. Y logramos, tanto con la ministra Patricia Salas, que no era de nuestra tendencia, ni mucho menos, la ley de reforma magisterial, por ejemplo, que fue la primera que sacamos. Y después, cuando entró el ministro Saavedra, mi coordinación estrecha con él, para lograr acuerdos realmente de que permitieran seguir avanzando en lo que queríamos hacer, la reforma del sistema educativo nacional. En realidad, lo que yo encontré después de 2 años de recorrer las universidades fue terrible. Yo no imaginé, yo era profesor de la Universidad de Lima, he sido durante más de 20 años, y veía mi universidad, pues, más o menos, y la criticaba. Yo había sido profesor en Chile, en la Universidad de Chile y en el Politécnico Militar de Chile, y con esa comparación criticaba a mi universidad. Le digo, le faltan cosas, le falta más exigencia, qué sé yo. Cuando salí a visitar las universidades una por una, yo soy profesor de San Marcos también. Es decir, no pensé realmente que pudiera haber universidades de ese tipo y qué tal estafa que se cometía con la educación en nuestro país. Encontré una universidad en Moyobamba, yo lo digo con los nombres porque tengo fotografías, saqué un libro al respecto. La Universidad Privada de Quito, por ejemplo, con su filial en Moyobamba. 2 aulas, una con piso de tierra total, una con medio piso y la otra con medio piso de tierra y la mitad de cemento. Los alumnos estacionaban sus motocicletas en la parte de atrás de su aula. Un baño con un water y un papel periódico que decía BCWC. Entonces, los profesores, ni qué hablar. Habían profesores de 5º año de secundaria en las universidades. Los costos eran altísimos para una calidad educativa que en realidad no merecía nuestra población. Claro, porque se hablaba de universidades baratas, ¿no es cierto? 400 soles, 300, 200, 100 soles, por eso es caro. Es caro, porque está pagando, ¿no? Tienes razón, porque fíjate, universidades que daban 2 carreras a hombres que trabajan, como Telesub, carreras para hombres que trabajan. Y obviamente, Daniel, el sistema que lo había permitido, porque hay gente que dice, no, que el libre mercado, bueno, el libre mercado no es caníbal, tiene ciertas reglas. Una de ellas es, tienes que cumplir con lo que ofreces, punto. Si ofreces una cosa, ¿no? Y das otra, te tienen que cerrar. Y no se hizo nada al respecto, ¿no? Nuestra economía social del mercado que dice la Constitución exige que haya supervisión.
Y ya habían antecedentes de sentencia del Tribunal Constitucional que en algún 2007 algo habían analizado sobre la universidad a raíz de un pedido tangencial, salió este tema, y dijo que la universidad realmente requería supervisión externa. Así decía. Hay como 6 sentencias al respecto. Ahora, la mía fue ya que cristalizó. Daniel, pero el tema era la corrupción. ¿No te imaginas la corrupción que había? Se ha acusado a las personas que formaron SUNEDU de haber hecho una suerte como de casi organización criminal para favorecer a las universidades consorciadas con asesorías y... A ver, Daniel, de verdad, usted nos acaba de explicar el lobby grosero, que no me cabe la menor duda, había en el Congreso pagando congresistas. Ha cambiado la ley en este Congreso, y además con personas que no pueden ni siquiera argumentar por qué hacen lo que hacen. ¿Ese lobby ha seguido operando entonces? Ni siquiera en los congresos anteriores, que también cada congreso que entraba era un sufrimiento para nosotros, porque se formaban en la Comisión de Educación nuevamente los lobbies para poder atacar a la ley. Pero en este congreso anterior, en este congreso, se juntó perro, gato y pericote. Ahí está el señor Luna, ¿no? Ahí está el señor Luna. La extrema izquierda, la extrema derecha, todos, la Fuerza Popular, todos se juntaron para aprobar esta malhadada ley. Todos. Ahora, Daniel... Es decir, ¿quién propuso esta ley? Renovación Popular. ¿Quién la propuso? El almirante Montoya. Entonces, y ahí se puso de acuerdo, no hay que la mejor educación para los pobres, que dice Perú Libre, no hay, etcétera. O sea, se olvidaron de todo. ¿Y quiénes apoyaban? A 50 universidades no licenciadas. Porque las públicas solamente habían 2 que no habían licenciado, que después se licenció la Universidad de Ica y quedó pendiente de licenciamiento la universidad, la de Chiclayo, la Pedro Ruiz Gay. O sea, esta ley se hizo para un fin determinado de las 50 universidades privadas. Pero además, mire ahora lo que está pasando. La Universidad de San Martín fue sancionada por SUNEDU varias veces. La última sanción fue de 9 millones de soles. Pero además le puso, cuando entró la SUNEDU, vio que la San Martín apoyaba a un equipo de fútbol y que había tomado dinero, no era el equipo de la universidad, sino lo había agarrado como si fuera una empresa. Y había prestado a este equipo 90 millones de soles. Y eso no se puede hacer. ¿Qué le dijo la SUNEDU? Devuelva los 90 millones. Ese es plata de la universidad. Y ahora ¿qué vemos? ¿Tú quieres que quién es el ministro? De la San Martín, el ministro de Educación, proviene de la Universidad de San Martín. Mira, el representante que acaban de nombrar a la nueva SUNEDU es el director de la Escuela de Arquitectura, creo, de la Universidad de San Martín. Daniel, imagínate. Pues. Sí, Daniel, para terminar la entrevista, porque está claro, cuando se formó, se discutió, se propuso la ley SUNEDU, yo sé que estuviste muy cerca de la implementación, además, porque es lo que un congresista que ha promovido una ley tiene que hacer. Hoy día que se ataca a las universidades consorciadas, que además han tenido consultorías a lo largo de muchos años con el Ministerio de Educación, repito, no es raro que las mejores universidades sean las que finalmente ganan consultorías porque son las mejores, ¿no? O sea, no sé cuál es la ciencia en eso. ¿Tú viste algún afán de lucro, gente que estaba haciéndose un negociado, así como había un lobby para pagar para que la SUNEDU no saliera, había uno que pagaba para que la SUNEDU saliera para beneficiarse? No, fíjate, los miembros del Consejo Directivo son unas personas con altísimo nivel académico, las que han ido a estar. Por ejemplo, el último ha estado Mendoza, que ha sido ministro de Economía. Bueno, Mendoza, que es una persona intachable. Pergaminos y así. Y reciben una dieta ridícula para la labor que hacen ellos, lo hacen por amor a la educación. Entonces, no han habido, pero ¿por qué se quejan? Dice que los representantes del Consejo Directivo son gente de universidades caviares, por ejemplo, dicen, están ahí de la Cayetano Heredia, están de la Católica, algunos de la UNI. Es decir, son las mejores universidades, desgraciadamente, cuando ¿Qué quieren? Claro, ¿a quién quieren sentado ahí, no? ¿A quién quieren? Quieren uno de la Telesub, quieren uno de las peruanas. Entonces, fritos, pues, porque eso no es meritocracia. Así es. Entonces,
Realmente yo pensé que no iban a licenciar unas 35 o 38, pero no licenciaron 50 y realmente están bien no licenciadas. Pero además tienen la oportunidad de pedir un nuevo licenciamiento. ¿Sabe lo que pasa? Que no quieren invertir. Hay universidades que han invertido hasta 300 millones, pero además con esto han sacado al Ministerio de Educación como ente rector. Es decir, el Ministerio de Educación ya no puede meterse. Y eso le quita, por ejemplo, en este proceso de licenciamiento, el Ministerio de Educación le dio más de 1.000 millones a las universidades públicas solo para el licenciamiento. Ahora no le va a poder nada porque no dependen de ellos. Así es. ¿Se da cuenta? Una tristeza. Por eso es que la mayoría de universidades públicas serias, salvo San Marcos, que es una excepción inconcebible y absolutamente rarísima, están por la reforma educativa y por la SUNEDU, porque fue primera vez en años en que el Estado se comprometió a meterle plata a sus universidades, cosa que no había querido hacer. Así es. Y fíjense, le hablo, no es sorpresa San Marcos. La rectora Pejerí era opositora a la reforma. Cuando salió la ley, ella era decana de una facultad y se enclaustró en la rectoría con el señor Cotillo y no querían cumplir la ley. Una desgracia. Era tremendamente opositora a la ley. ¿Por qué? Porque la San Marcos tiene 32 empresas. Usted sabe que en una oportunidad tuvo mayor presupuesto que la Municipalidad de Lima. Usted sabe que tiene una empresa mobiliaria con más de 10.000 millones de soles y que cuando hicimos la ley ya había perdido 1.800 millones en activos. Usted sabe que en 3 exámenes de admisión saca más de 120 a 130 millones de soles anuales y que nadie se los controla. Usted sabe que tiene una academia universitaria mejor que la Universidad del Pacífico en instalaciones en la Avenida Colonial. Es decir, tiene 3 fundos que alquila en el interior del país. No se imagina todo lo que tiene San Marcos y no quieren ningún control, ni Contraloría entraba a San Marcos. Así es, exactamente. Ese es el gran problema. Muy bien, Daniel. Gracias por recordarnos todo eso, porque SUNEDU significó en su momento la certeza de que las ganancias generadas por las universidades, independientemente de si fueran universidades públicas, privadas, se tienen que reinvertir en la calidad educativa y no tener una universidad que es tu caja, que te da para vivir como rey y pagarle al profesor una mugre y contratar poquísimos profesores y claro, seguir lucrando con la educación de la gente. Muchísimas gracias, Daniel. No, un placer. Hay que hacer igualmente, Daniel. Muchas gracias por haber estado con nosotros.